Muy buenas tardes, público que nos acompaña a este cuarto capítulo de Épica 100.100, una lid de guerreros docentes. Y hoy nos acompaña una maestra muy joven, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación y proviene de nuestro bello ciudad de Guadalajara, Jalisco. Maestra Claudia López, bienvenida a este su programa. ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. Contenta por la invitación, por estar aquí con ustedes y esta oportunidad que se abrió ahora sí para poder participar en esta convocatoria. Que para Editorial Unizan es un honor que maestros con la trayectoria como la suya hayan dejado este legado impreso en tinta y papel. Si le parece, vamos a dar las características y compartirlas con el público, las características literarias de su narrativa para contextualizarnos a nuestro público y nosotros mismos sobre esta historia. Su narrativa es un cuento corto, está narrado en primera persona del plural, con un trama y una ambientación y un lenguaje muy peculiar que caracterizan en este caso a la autora. Contamos con personajes secundarios que son los maestros y los alumnos. El modelo que sigue de comunicación es eso, una narrativa que comunica y relata cronológicamente y secuencialmente la historia. Tiene un principio, un desarrollo y un fin, y tiene un matiz muy realista y descriptivo. Vamos a empezar a leer entonces la narrativa para embelezar a nuestro público esta noche con esta historia. Un cambio obligado. En el 2011, cuando inició una nueva reforma al plan y programa de estudio, nos mencionaban que entrábamos a una nueva era, que por tal motivo el objetivo principal era incluir las tecnologías de la información y comunicación a nuestra práctica docente. Muchos colegas prefirieron jubilarse que aprender a utilizarlas para impartir sus clases. Estaban renuentes a cambiar su forma de trabajar su materia. ¿Cómo es posible que me digan que no está bien cómo imparto mi clase? ¿Para qué aprendo si ya me voy a jubilar? Eran algunos de los cuestionamientos que hacían para justificar el no incluir el nuevo modelo a sus prácticas educativas. Pasaron 9 años para que, de manera obligada y sin ninguna otra opción, todos los docentes utilizáramos las tecnologías como nuestra principal herramienta para impartir clases. Llegó una pandemia que se expandió por todo México. Nunca nos imaginamos que esto fuera a cambiar las rutinas de nuestras vidas y nos obligara a hacer cosas impensables. Se acabaron los paseos y salidas a los centros comerciales. Las tiendas más grandes y reconocidas en todo el país cerraron sus puertas. Maestros y alumnos entramos en cuarentena. Un resguardo que se extendió a más de 100 días y que aún no sabemos cuándo terminará definitivamente. De un momento a otro, los docentes tuvimos que establecer un sistema de educación obligatoria a distancia para continuar con la actividad académica desde casa. Nos llamaron a una sesión de consejo técnico escolar extraordinaria para explicarnos cuáles serían las pautas del trabajo en esta nueva modalidad. Directora y coordinadores nos pidieron que armáramos una estrategia para trabajar los primeros 15 días con los alumnos que fuera eficiente, fácil de entender para ellos, disponible a sus contextos y necesidades. Quedando todos los puntos claros, nos pidieron que cada uno de los maestros trabajáramos en nuestras respectivas aulas para mantener la distancia y prevenir riesgos.
Caminé hacia el módulo 3 y subí las escaleras hasta el tercer piso. Abrí mi locker, acomodé mis materiales en el escritorio como cualquier día normal de trabajo. La única diferencia era que yo estaba sola con 40 butacas vacías. Me senté en la silla de frente a mi escritorio y pensaba, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué hago para que los alumnos comprendan lo que tenemos que conocer? ¿Cómo me voy a dar cuenta que lo hicieron a conciencia y desarrollaron los aprendizajes esperados? Me quedé sentada en mi escritorio por más de 2 horas. No sabía cómo trabajar a distancia con mis alumnos y si esto iba a funcionar. Miraba a través de las butacas vacías un periódico mural que conmemoraba las fechas del mes de marzo y pensaba que ya no lo iban a ver mis estudiantes, que tenía que esperar para que todo volviera a la normalidad y verlos de nuevo sentados en estas butacas solitarias. Materiales, pensaba en voz alta. ¿Qué materiales voy a utilizar? Mi computadora personal. Tengo que contratar internet y abrir un correo electrónico que sea especial para recibir las tareas. ¿Qué espacios puedo utilizar? La sala de mi casa siempre tiene gente y necesito no tener distractores para poder trabajar desde la intimidad de mis espacios personales. ¿Cómo puedo trabajar con ellos a distancia? ¿Qué trabajos les puedo pedir que no sean tan complicados de realizar y fáciles de comprender? Investigaciones, imágenes, textos, esquemas, mapas. ¿Qué hago para que aprendan si yo no puedo ver lo que hacen y cómo lo hacen? Vamos, manos a la obra. Opté por abrir el correo electrónico por la premura de la situación y porque creí que era algo fácil de manejar y que todos los alumnos lo podían hacer. Diseñé actividades que en su mayoría eran esquemas y análisis de películas. Pensaba que al regresar haría una semana de retroalimentación para aclarar dudas sobre los temas y así podría reforzar los aprendizajes esperados que se adquirieron. En realidad, se incrementó el trabajo por muchas horas, pues ahora aclaraba las dudas uno a uno, corregía cada tarea, que además me las enviaban a destiempo y no en la fecha señalada. Enviaba correos personales pidiendo que no dejaran juntar los trabajos, que los realizaran como si todavía estuviéramos en la escuela, que fueran de calidad y no los entregaran solo por cumplir. Viví la incomprensión de hacer que los estudiantes vieran la trascendencia de lo que estamos viviendo y que no pensaran que estaban tomando ya sus vacaciones de Semana Santa. Pero no funcionó, pues solo tuve respuesta del 30% de mi población estudiantil en la entrega de actividades que realizaron en casa. Me sentía molesta, pero era mayor la impotencia de no poder hacer más para que todos participaran y entregaran sus trabajos. Ya preparaba el discurso de bienvenida para los alumnos que en esos 15 días no supe nada de ellos, porque nunca recibí un email en el que hicieran el intento de enviar algo. Pensaba, pero ya verán cuando regresemos, me los voy a poner barridos y trapeados. Si piensan que se las voy a perdonar, están muy equivocados. Muchachos flojos, lo único que tienen que hacer es estudiar y no lo hacen. Pero ya verán cuando nos volvamos a ver. Pero no fue así. Ni volvimos a las aulas, ni todos mis alumnos eran flojos. Uno de los casos que más me impactó fue el de un niño de tercero de secundaria. Algunos dirán que ya no es un niño, alguien de 14 años, pero pienso que sí lo es, pues se atraviesa por una etapa llamada adolescencia
que, como bien lo dicen, significa que carece de una identidad, personalidad, y es la etapa donde más énfasis se tiene que hacer en reforzar sus valores, por lo que pienso que hemos hecho muy mal en tratarlos como adultos cuando no lo son. El niño mencionado anteriormente me envió una tarea después de varios días a la plataforma, acompañada de un mensaje donde me explicaba su situación, comentando lo siguiente: maestra, bueno, aquí está mi tarea. Espero y tenga un poco de tiempo para leer esto. Si es así, gracias. Bueno, primero que todo, respecto a la causa por la que no he entregado tareas, es debido a que trabajo. En estos tiempos tuve que hacerlo para no cargarle gastos a mi familia. Ya no estoy en la edad de ser mantenido, es lo que me dijeron. El trabajo a veces lo termino muy tarde, por lo que es muy cansado realizar las actividades después de terminar mi jornada. Una disculpa por eso de antemano y procuraré concluir las tareas que restan del mes. Y bueno, respecto a la película, al igual que la que vimos de Los Cristeros, se me hace algo muy cruel el ambiente. Me daría miedo vivir en una situación así, tanto que, aunque no sea de ese tipo de personas que juzgan al gobierno sin saber nada, creo que a partir de ahora sumo un nuevo temor hacia el gobierno y hacia los poderosos. No dudo que podamos llegar a esta misma situación de nuevo, pues realmente no hay mucha diferencia al actual México. Sicarios al mando del gobierno y viceversa, organizaciones bajo el poder de personas peligrosas, inseguridad en cualquier lado al que vayas. Así es México. No dudo que pronto vuelva a suceder esto en cualquier escuela, y todo por la actual corrupción que pasa desapercibida por la vista de todos. Pero ahí está, detrás de cualquier organización confiable, me preocupa México. Tenemos niños con una gran capacidad para argumentar, analizar, reflexionar, y resulta que los adultos somos los primeros en limitarlos. Es ahí donde pienso que las cosas no se remedian con ponerles un 6 de calificación. Este no subirá su autoestima. El problema inicia desde el seno familiar, y si no corregimos desde ahí, nunca terminaremos con el problema. En lo particular, con su comentario, este niño me hizo sentir orgullosa de mi trabajo, que vale la pena, y me hizo concebir que sí hay alguien aprendiendo y que estoy cumpliendo con mi labor como maestra. Fueron 100 días de trabajar a distancia con los alumnos en este ciclo escolar que terminó. 100 días donde tuve que aprender a trabajar sin verlos presencialmente, donde aprendí a manejar una plataforma, no por convicción, sino porque me lo pidió la institución donde trabajo ahora. En 15 días busqué tutoriales para facilitarles el trabajo y que supieran manejarla, para que fuera mejor la interacción entre maestro y alumno. Se terminó el ciclo escolar y pienso que pude haber hecho más, que si hubiera estado en el aula podía haber rescatado a mis alumnos y no solo haber trabajado con una tercera parte de ellos. Algunos se fueron con sus 6 por disposición de las autoridades. Otros, y de los cuales estoy orgullosa, se ganaron su calificación con un buen desempeño. Ahora, solo estoy pensando que inicia el siguiente ciclo escolar y no volveremos a las aulas, por lo que tengo que idear nuevas estrategias para trabajar con mis alumnos y lograr los aprendizajes esperados a distancia. La doctora y maestra Claudia Patricia López Márquez. Un aplauso, Claudia. Un aplauso por esa historia. ¿Cómo se sintió usted al haber escrito esta narrativa?
Es una forma de expresar también lo que vivimos o lo que pasamos los docentes. Muchos piensan que la situación que uno vive es sencilla, que a lo mejor estamos desde la comodidad del hogar y que se vuelve más fácil todo, pero es el estar viendo e ideando estrategias para saber dónde está cada uno de los alumnos, qué es lo que están haciendo cada uno de ellos y saber ahora sí ubicarlos y atraer su atención. Se vuelve más difícil porque dentro del salón de clases yo ya sabía cómo atraer la atención de mis alumnos. Yo ya sabía que el que era el más despistado, el más distraído, cómo atraer todo lo que era ya su atención y que empezara a participar y a entrar en la dinámica del salón de clases. En estos momentos se vuelve un poquito más difícil y el reto se vuelve más grande. Tuvimos que llegar a implementar estrategias donde ya la clase no es por grupo, porque no teníamos resultados. Ahora mi clase es con mis 6 grupos de primero, ejemplo en la clase de historia, a la misma hora, 9 de la mañana, y donde tengo una audiencia que ha sido, yo creo, o más bien yo pienso en esta época, mi mayor logro, 85 alumnos de 6 grupos. Entonces, pues ya hablo de un número significativo de alumnos que se levantan en la mañana, se conectan para tomar una clase en línea y que están escuchando y que están atentos a qué es lo que estamos trabajando, qué es lo que estamos haciendo dentro de esa aula invertida. Ahora sí, soy su guía, ya no estoy ahí viendo qué es lo que hacen, trato de establecer normas, reglas donde el alumno sepa qué es lo que debe de hacer, pero no es la misma situación y no podemos reaccionar de la misma forma. Cuando daba clases presencialmente, ¿cuánto o cuál era el número de cada grupo que manejaba? 35, 40 alumnos por grupo. Ahora se duplicó y un poquito más. ¿Cómo logró desarrollar las habilidades y capacidades para impartir sus clases a un número grande e importante de chicos, adolescentes, que aparte están en una edad complicada? No es lo mismo dar a un joven de licenciatura, de bachillerato o a un niño de primaria o de preescolar clases a distancia. Platíquenos, por favor, cómo lo afrontó y cómo lo sacó adelante. Fue establecer la estrategia y para mí lo principal dentro de esta estrategia era establecerles la norma. ¿Cuáles eran ahora sí las reglas del juego? ¿Qué era lo que íbamos a hacer y de qué manera lo íbamos a trabajar? Si íbamos a estar en una clase en línea, como cualquier actividad, requiere puntualidad. Entonces, una semana antes yo les empiezo a avisar a ellos. A partir del próximo lunes nos empezamos a conectar a las 9 de la mañana, por lo que se requiere que sean puntuales. Les pido que empiecen a conectarse faltando 10 a las 9, porque a las 9 en punto iniciamos clase. Hay algo que yo sí tengo muy marcado dentro de la institución donde trabajo y es la puntualidad. Entonces, al trabajar en línea, traté de hacer lo mismo y de esa manera, que ellos vieran que el ser puntual entra dentro de su carta de recomendación y que entra dentro de lo que es una formación personal. Si yo soy puntual y soy disciplinado para hacer mis actividades, para hacer lo que a mí me gusta, entonces eso me va a recomendar y va a hablar bien de mí. En el aula de clases, 7 de la mañana en punto yo iniciaba mi clase y ahora que estamos en línea, 8:50, conecto plataforma, trabajamos con Meet, 9 de la mañana empezamos la clase y de esa manera no se interrumpen, los niños ya saben que vamos a empezar a trabajar. Para participar tienen que levantar la manita de todas maneras, dar sus opiniones y de alguna manera se han comportado muy ordenados. Me ha tocado experiencias donde tienen, pues ahora sí, situaciones muy incómodas los maestros y hasta eso ahorita no. Pienso que el haber establecido las normas, las reglas desde el principio
hizo que los niños tomaran una postura también adecuada y con seriedad cada una de las actividades que realizamos. Para contextualizarnos, la institución en la cual imparte clases ¿es pública o privada? Pública. Pública. Podemos entonces reconocer a las autoridades de nuestra Secretaría de Educación que se esforzaron por brindar un buen servicio académico con calidad y resolvieron pronto. Contó con el apoyo de sus autoridades, de su directora o director. Es un trabajo muy organizado. Si yo hay algo que tengo que reconocer a toda la institución, es esa parte, tanto coordinadores, directoras, siempre han estado muy al pendiente de qué es lo que se está haciendo. Y hemos sacado estrategias adelante que esperamos que nos den un buen resultado. Un ejemplo fue, hace como un mes tuvimos 15 días de reuniones con padres de familia en línea, pero si el padre de familia no se podía conectar en el turno de su hijo, entonces ya teníamos programada una reunión de padres de familia en contraturno. Y era una manera de enterar al padre de familia también de la situación de su niño, qué era lo que estaba haciendo, cómo lo estaban realizando. Hubo maestros que prestaron sus servicios 2 días a la semana, se presentaban en la escuela y con los papás y los niños que tenían problemas con la plataforma o en cierta área de la tecnología, ellos los asesoraban y les decían cómo podían entregar sus trabajos, qué era lo que podían hacer ahí. Estrategias con los docentes, armar proyectos, el poder trabajar en equipo. Yo soy responsable de uno de los ámbitos en consejo técnico y me toca a mí organizar sesiones donde nosotros nos juntamos y tenemos que organizar estrategias para la formación y práctica docente y que esas abonen a lo que estamos viviendo ahorita actualmente en la pandemia. Registros donde vemos qué alumno es el que está entregando trabajos, cuál es el que tiene información insuficiente o de cuál sí tenemos información pero no tiene ningún registro de actividad. Entonces son trabajos que nos han ido ayudando a reforzar y poder fortalecer el trabajo que estamos haciendo ahorita a distancia. Su narrativa y su participación en Épica 100.100 es una de 100. Su servidora, que las ha leído todas desde que llegaron una a una, lamentablemente la mayoría de los maestros no vivieron la experiencia que usted vivió con las autoridades, sino todo lo contrario. Sin embargo, en este caso nos da mucho gusto y no dejamos de reconocer Épica 100.100 y Editorial Unizan a las autoridades educativas del gobierno del estado de Jalisco en el 2020 porque demostraron afrontar este cruel episodio de la vida de las personas y de la educación asertivamente. ¿Qué nos dice, maestra, cómo evaluar o cómo garantizar al gobierno, a la sociedad, a los padres de familia y a los propios jovencitos que lograron y obtuvieron su aprendizaje planteado casi como estuvieran en la presencialidad? ¿Cómo garantizamos que sí aprendieron? Pienso que no es algo que se puede garantizar al 100%. Hablamos de un trabajo de conciencia. El alumno que ahora sí quiere aprender, hizo ahora sí parte de su autoaprendizaje, el organizar horarios, el poder ver cuáles eran sus actividades, cuáles eran sus intereses, pero garantizar que se haya logrado el aprendizaje esperado se vuelve muy difícil. Tenemos actividades, pero la actividad no nos dice qué alumno. No podemos hacer una retroalimentación con esas actividades. Queda dentro de algunos trabajos como proyectos, ejemplo, donde los alumnos dan su opinión, donde los alumnos argumentan qué es lo que piensan, qué es lo que han sobresalido de este proceso, pero son muy pocos. Tener garantizado el aprendizaje esperado, no. Necesitamos tener un reforzamiento ahora sí dentro de las actividades, necesitamos involucrar más
a los padres de familia para que ellos nos ayuden a garantizar ese aprendizaje esperado. Nosotros tenemos la clase en línea, tenemos el producto o la actividad que se tiene que llevar en plataforma, pero esas dudas que quedan del alumno y esa forma de trabajar donde vemos la dedicación y las características con las que hacen el trabajo, hay veces que dejan mucho que desear. Entonces, a un año ya, el 20 de marzo, de trabajar de esta nueva forma, ¿qué aprendizaje mayor le deja a usted como enseñanza de lo vivido y cuál fue la experiencia más no positiva o negativa? La experiencia positiva que me llevo de esto es que estamos en una preparación constante y no podemos terminar con el tema de la pandemia y dejar ya todo atrás. Ya se terminó este proceso, esta etapa de la pandemia, vuelvo a lo tradicional. No, lo que yo ya empecé a hacer, lo tengo que seguir haciendo, lo tengo que mejorar y tengo que preparar a mis alumnos para cuando llegue otro proceso similar en la historia, ellos tengan la capacidad de poderlo enfrentar y que no vuelvan a ocurrir las situaciones o problemáticas que pasaron ellos en este momento, que sepan cómo darle solución a un problema y no que solamente se queden con el no puedo, que ellos decidan cómo lo van a afrontar y cómo van a solucionar cada uno de sus problemas. ¿Qué ha sido lo peor o lo más triste en esta parte? Darme cuenta de las situaciones que tienen cada uno de los alumnos en su familia. Saber que la educación no se vuelve una prioridad para todos, que la educación solamente a algunos la toman como un derecho, como lo marca ahora sí la ley, pero no lo hacen valer. Nosotros como maestros garantizamos la educación a los niños, pero al ver estas situaciones nos damos cuenta que los papás son los primeros que violan el derecho a la educación de sus hijos, al no llevarlos a la escuela, al no participar dentro de las actividades educativas que tiene cada uno de los alumnos. Necesitamos centrar ese proceso donde la familia, el maestro y el alumno están incluidos y que la familia se dé cuenta que así como el alumno tiene un derecho a la educación, también es su obligación y que ese proceso se tiene que cumplir como tal para garantizarle una buena educación al niño y un buen futuro. Indudablemente la educación ha cambiado. Quienes somos un poquito mayores, vivimos otra educación donde las familias eran más estables y la mamá cuidaba de nosotros, sus hijos, y nos acompañaba a hacer nuestras tareas todos los días, de lunes a viernes, mientras el papá salía a trabajar para proveernos de nuestros bienes necesarios. Pero 20 años, 30 años después, la educación y la sociedad ha cambiado. Las familias son disfuncionales, madres solteras, familias o padres divorciados, donde mamá tiene que trabajar y papá también. No es tan fácil de repente apoyar a los hijos, o trabajas y le das sustentos o los acompañas. Lamentablemente es un reto social que tenemos mucho que manejar, pero yo creo que si algo bueno dejó en la educación la pandemia es justo que se acercaron más padres e hijos, porque ahora muchas empresas trabajamos a distancia desde los hogares y los hijos reciben clases en sus hogares y a lo mejor ahí hay una amalgama en la cual los padres pueden involucrarse más así en la tarea de los hijos. ¿Se notó ese aspecto, esa disposición o aún así no lo notó usted? Fue muy poco el porcentaje de la disposición de los padres de familia y que estaban ahora sí al pendiente del proceso de los niños. Incluso en una de las últimas reuniones de Consejo Técnico Escolar era uno de los puntos que analizamos, que al momento
de tratar de entablar una comunicación con los padres de familia, ya ni el teléfono contestan. Al momento de escuchar que es la escuela, ¡pum!, cuelgan. Entonces, sí hay un abismo, se podría decir, o una línea muy marcada, donde el padre de familia ya no está tomando el papel que representa para el niño. Si yo quiero que el niño tenga un ejemplo o forme un ejemplo de qué está bien, de qué es lo correcto, empezamos desde la familia. Yo puedo ser un ejemplo para el alumno, pero su primer ejemplo o su mayor ejemplo siempre va a ser la familia. Y si el papá no está al pendiente o si ve que el papá cuelga el teléfono, entonces, ¿qué clase de responsabilidad estamos formando a los niños desde ahí? Ha sido muy poquito el porcentaje de padres de familia involucrado. Pienso que deberíamos de ser más. El que los niños se sientan acompañados no solamente por los docentes, sino también por la familia, y ver esa forma, buscar las estrategias. Así como comenta, las situaciones no son las mismas, pero los niños necesitan estar acompañados. Y qué mejor que este proceso tomarlo también en cuenta para valorar a la familia, para valorar ese proceso donde cada uno de los seres humanos nos damos cuenta que necesitamos de todos y que todos aprendemos de todos. Por eso, maestra, era necesario compartir esta entrevista y este acercamiento con las familias, con la sociedad en general, porque en este caso su narrativa fue muy optimista y no reflejó esa ausencia de los padres de familia, pero ahora estamos sabiendo y compartiendo que sí existe esa ausencia y que usted convoca y exhorta a los padres de familia para que se sumen en el trabajo educativo de sus hijos. Extraña las aulas, maestra. ¿Cree que algún día regresaremos a esa modalidad? Esperemos que sí. El mayor aprendizaje y para mí lo mejor del trabajo es convivir con los niños. El trabajo es muy humano, muy humano, y el tener las emociones, las sensaciones, el ver cuando un niño participa, que ya está opinando sobre el tema, es muy diferente. Estar de manera presencial, ver las caritas de ellos, ver cómo se involucran, a estar a distancia. Espero que muy pronto volvamos a estar como antes. Valoramos mucho su participación, maestra, en Épica 100.100. Qué bueno que tuvo el valor de comunicarnos su historia de vida ante este cruel trayecto y algo que quiera compartir con nuestro público que nos ve. Pues prácticamente es eso. Quien es maestro es la enseñanza más bonita, es una de las profesiones más humanas y con mayor amor que puede tener uno al momento de trabajar ahí con ellos. Siempre he pensado que el ser docente no es solamente escoger la carrera o llegar nada más ahí porque se me presentó la oportunidad. Es una vocación y es tener paciencia, tolerancia, amor hacia lo que estoy haciendo y perseverancia. Si hay algo que puedo mejorar, si hay algo que puedo de alguna manera recuperar de mis alumnos, es eso. El ser mejor cada día, el transmitirles algo, y si un día ellos no tuvieron un ejemplo y yo puedo llegar a hacerlo, pues que se lleven lo mejor de mí. Maestra, muchas gracias por habernos compartido este episodio que afrontaron desde la educación, y en Editorial Unizant es su casa editora de libros, tiene las puertas abiertas, la valoramos mucho y de hecho somos una casa productora de libros de temáticas educativas y académicas y siempre volteamos a ver el valor que representa para las sociedades el magisterio y la docencia. Felicidades, maestra, y tiene las puertas abiertas. Bienvenida y nos vemos el 28 de junio para el homenaje oficial de Épica 100.100. Gracias, nos vemos mañana en otro episodio. Buenas noches. Gracias.